Muy buenas tardes, jóvenes. Eh, Tal como les anuncié ahora en la mañana, por una eventualidad, eh, tuve que posponer la clase de este día para horas de la tarde. Ya está colgada eh, la presentación junto al video en un canal de YouTube, ¿verdad? Para que ustedes puedan verlo en el trabajo de clase de Classroom de la asignatura. Y también el video está colgado en una grabación junto a la presentación en el Drive, en la carpeta Drive, en la unidad 3 de la asignatura de Neurología Básica, para que ustedes puedan tener también ese recurso, no solamente en el Classroom, sino que también en el Drive, para que ustedes puedan, les sirva como un insumo para estudio. Bastante satisfecho también decirles a ustedes por el desempeño que tuvieron la mayoría en el laboratorio primero que se realizó. Hay muy buenas notas y hay otras pues notas que también no están tan bajas, pero que podrían subir. Eso también tiene que ver con la dedicación, ¿verdad? Que le vamos poniendo a las cosas. Pero entonces yo les animo a que sigan en esa buena actitud. Decirles, jóvenes, también, adelantarles de que el próximo día, la próxima fecha sería viernes 11, es decir, dentro de una semana, tendríamos el segundo laboratorio, que vendrían los contenidos de lo que vamos a discutir en esta clase de neurodiagnóstico y lo que nosotros logremos también revisar, que va a ser la segunda parte del neurodiagnóstico para la fecha del miércoles 9 de diciembre. Entonces serían incluidas estas dos clases. A continuación, proyecto lo que les tengo preparado en la presentación de este día. Ok. Entonces, jóvenes, les decía de neurodiagnóstico. ¿Verdad? El neurodiagnóstico vendría siendo, ¿verdad?, como aquellas técnicas que se han desarrollado para poder reconocer, identificar disfunciones o problemas de distinta índole, perdón, que afectan el sistema nervioso central y o el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central nos estamos refiriendo a nuestro encéfalo. Y el periférico, como sabemos, también tiene que ver con espina dorsal y, ¿verdad?, y todos los receptores que tenemos a lo largo y ancho de nuestro cuerpo, ¿verdad? Digamos de que la piel es prácticamente toda una receptora, por decir una cosa, con respecto al sistema táctil, ¿verdad? Nuestros ojos, digamos, son los receptores de la vista, los oídos, ¿verdad?, para la audición, olfato, etcétera, ¿verdad?, con la nariz. Y el paladar, ¿verdad?, con nuestra lengua. Entonces, pero bien, la neurología y otras ramas de las neurociencias aplicadas utilizan el método clínico de interrogatorio y exploración física para la elaboración de la mejor alternativa diagnóstica. Es decir, los doctores, los neuropsicólogos, los neurólogos, utilizan, y los psicólogos, ¿verdad? Aunque también, ¿verdad? Digamos, refiriéndonos bastante a lo que las neurociencias nos indican. Nosotros podemos también establecer un diagnóstico a través de la interrogación, pero también utilizando una exploración física que ya es más propia de un neurólogo, de un psiquiatra, ¿verdad?, etcétera, digamos. Entonces, el sistema nervioso central y el periférico, evidentemente nosotros no podemos tocar el cerebro. Digamos, yo tengo aquí mi cráneo, ¿verdad? Yo no puedo tocar lo frontal, no puedo tocar mi cerebro, pero sí yo puedo corroborar a través de
los síntomas físicos que se puedan detectar de distintas partes del cuerpo. Si yo tengo, por ejemplo, alguna afectación, digamos, del tono muscular, que yo tengo alguna afectación a nivel de estado de conciencia, si yo tengo alguna alteración que tenga que ver, ¿verdad?, con la motricidad, etcétera. Y eso, digamos, nosotros lo podemos detectar a partir de algunos criterios que se han establecido, que tienen que ver con el comportamiento o con algunas evidencias físicas que se puedan, eh, pues, que puedan dar pie a poder realizar un diagnóstico a partir de estas manifestaciones. Por ejemplo, una persona, y esto no, solo para que me vayan entendiendo, una persona en un estado de ebriedad, evidentemente nosotros no vemos cómo está el cerebro, o sea, no lo podemos ver, palpar, digamos, el cerebro, cómo se encuentra con una tasa alta, digamos, de dopamina, digamos, o de tasas de dopamina artificial, digamos, que producidas por el alcohol. No podemos medir eso, digamos, de manera tangible directamente con el cerebro, a menos de que tuviéramos aparatos, que ya vamos a hablar de eso también en el neurodiagnóstico, pero así a simple vista, nosotros podemos detectar el estado de ebriedad de una persona en sus comportamientos, y ese comportamiento que manifiesta en su manera de hablar, en su manera de caminar, nos dice de que hay una afectación en su sistema nervioso central, digamos, por la misma situación del consumo de alcohol que está afectando el desempeño de la persona, con un estado alterado de la conciencia y también con problemas de motricidad y del habla, ¿verdad? Ustedes ya han visto algún borracho, ¿verdad? Una persona que con alcohol, ¿verdad? Digamos, alcoholizada más bien. Y ustedes pueden reconocer algunas manifestaciones físicas, pero que detrás de esto subyace, ¿verdad? La afectación del alcohol, ¿verdad? Por medio de la sangre y que llega y irriga, ¿verdad? Al sistema nervioso central, y esto también hace de que el sistema nervioso se altere. Entonces, así como, digamos, nosotros podemos detectar algo tan sencillo, ¿verdad? Nosotros también, por medio de algunas técnicas que ya vamos a hablar en esta clase, podemos detectar algún nivel de daño o de disfunción, de alteración, ¿verdad? Como por ejemplo, una exploración neurológica tendrá que ver con aquellos aspectos que tienen que ver con el estado de la conciencia, funciones mentales, nervios craneales, fuerza, reflejos, signos atávicos, sensibilidad superficial o profunda, coordinación, signos meningios y también la marcha. En esta clase vamos a discutir los primeros cuatro aspectos de la exploración neurológica. La siguiente clase, en la segunda parte, vamos a retomar el tema, solo que la exploración neurológica basada en reflejos, signos atávicos, sensibilidad, coordinación, signos meningios y también la marcha. Ok. Ahora bien, la primera, digamos, de la lista que se encuentra acá, el primer aspecto que vamos nosotros a tocar para la exploración neurológica es el estado de conciencia. Y el estado de conciencia tendrá que ver, ¿verdad? Y se define al comienzo de la exploración neurológica o neuropsicológica. El estado de conciencia tiene que ver, ¿verdad?, con el estado de vigilia, tiene que ver también con el tono cortical del cerebro, tendrá que ver, ¿verdad?, con, digamos, la actividad funcional o disfuncional, ¿verdad?, de nuestros actos. Digamos, una persona que está en un estado de conciencia normal, pues
realiza sus actividades, se desenvuelve con las demás personas de una manera adecuada, digamos así, o normalizada. Volvamos al caso del borrachito, ¿verdad? El borrachito no puede, digamos, mantener, digamos, la cordura muchas veces. Tiene que gritar para hablar, se ríe de todo. Entonces nosotros ahí podemos ver algún nivel de alteración de la conciencia. Pero entonces el estado de la conciencia, más que todo, ya hablando neuropsicológicamente, ¿verdad? Se establece, digámoslo así, por el sistema reticular activador ascendente, esta proyección que vimos en una clase pasada, ¿verdad? Entonces se encuentra el tálamo, digamos, la formación reticular y los tractos sensoriales ascendentes, tacto, dolor, temperatura, ¿verdad? Lo que yo quiero dar a entender acá es que el estado de la conciencia tendrá que ver con esta energía, ¿verdad? Que, digamos, que procede y que mantiene al cerebro en un estado de vigilia o un estado de proceso, digamos, de funcionamiento, ¿verdad? Es decir, este sistema de estado de la conciencia se retroalimenta por la información de esta misma estructura, así como de proyecciones de la médula espinal. Es decir, el estado de la conciencia tendrá que ver, ¿verdad? O es la ligazón que tenemos nosotros en el tronco y lo que va también con nuestra médula espinal. Ascendente porque va hacia arriba, ¿verdad? La formación reticular o el sistema reticular activador ascendente, en el sentido de que toda esa información pasa por el tálamo y como habíamos dicho que el tálamo es como el receptor que lleva hacia distintas áreas del cerebro la información según sea pertinente, ¿verdad? Para lo que tenga que realizar. No toda la información, digamos, el tálamo se encarga de discriminar, digamos, o de darle una ubicación a los mensajes que está recibiendo de los distintos receptores aferentes hacia el cerebro, y el cerebro pues se encarga de ir, perdón, y el tálamo, disculpen, el tálamo se encarga de ir ubicando hacia dónde corresponden determinados mensajes. Ahora bien, hay dos formas de evaluar el estado de la conciencia. Uno es más descriptivo, ¿verdad? Y otro tiene que ver con aspectos más cuantitativos. Hay, digamos, una descripción que tiene que ver con el uso de escalas preestablecidas. También, ¿verdad? Y de empleo como la escala de coma de Glasgow, que es más cuantitativa. Mientras ya vamos a hablar de las dos. En primer lugar, vamos a hablar para la exploración de estados de conciencia de tipo descriptivo. Entonces, la de tipo descriptivo tendrá que ver, ¿verdad? Como ya dijimos nosotros anteriormente, por medio de un interrogatorio o también por medio de signos físicos, nosotros podemos dar cuenta del estado de alteración de una persona en su conciencia. Por ejemplo, la inspección que un doctor o un neurólogo, un neuropsicólogo puede establecer. Por ejemplo, la inspección. Por ejemplo, ¿existe alguna respuesta espontánea de la persona? ¿Qué quiero yo decir con esto? Que si realmente una persona, por ejemplo, la encontramos tirada en la calle o de repente se desploma, el neuropsicólogo, el neurólogo, le preguntará, le hará algunas preguntas. ¿Qué día es ahora? ¿Cómo te llamas? Y la persona, dependiendo si reacciona o no, ¿verdad? Entonces podemos decir que está en un estado de la conciencia o alterado o un estado de la conciencia, digamos, normal. Digamos, la misma conversación. Si la persona tiene una interacción verbal y respuestas a comandos, como por ejemplo, cierra el ojo derecho y lo cierra, ¿verdad? Cierra el ojo izquierdo, levanta la mano. Es decir, si te está haciendo caso y si te entiende. La estimulación tendrá que ver con aquellos estímulos dolorosos. Por ejemplo, muchas veces los doctores, y ya vamos a ver una figura, ¿verdad? Que a las personas que se encuentran alteradas o desmayadas les presionan el dedo.
ya vamos a, hay algunas técnicas, ¿verdad? Como ejercer estupor, digamos, externo a la persona para poder, por medio del dolor, tal vez reacciona, ¿verdad? Pero son también criterios para poder establecer si la persona está manifestando alguna alteración. La descripción narrativa de los estados de la conciencia distingue entre la hiperalerta, ¿verdad? Una condición propia de estados paranoides, manía, genios o superdotados. Ahí aparecen dos personajes históricos, ¿verdad? Albert Einstein y Isaac Newton, personas superdotadas, ¿verdad? En el campo de las físicas, ¿verdad? De las matemáticas y de todo esto que tiene que ver con las múltiples teorías del mundo de las ciencias exactas, ¿verdad? Ahora bien, también está la alerta, digamos, el alerta está cuando el sujeto está despierto, consciente de sí mismo y de su entorno. Nosotros podemos describir, nosotros podemos palpar eso. Cuando una persona se encuentra hiperalerta es cuando está, digamos, por ejemplo, es una persona que se nota que digamos, cualquier sonido la altera, o digamos alguna luz. Por ejemplo, hay muchas personas que cuando se tiene más bien un fuerte dolor de cabeza, migrañas, muchas personas que no pueden reaccionar con la luz, ¿verdad? La luz les molesta, los sonidos molestan, entonces es un estado de hiperalerta que se puede también tener, puede ser producto también del consumo de algún estupefaciente. ¿Verdad? Hay algunas drogas que mantienen a la persona en un estado de alerta, hiperalerta, paranoide, que creen de que toda la gente piensa, ¿verdad? De que toda la gente, perdón, sabe de que está consumiendo esa droga y entonces se mantiene como que muy pendiente de que cree de que no puede confiar en nadie. Entonces, bueno, estamos hablando de hiperalerta, alerta, estupor superficial, se requiere de un estímulo doloroso, como les decía anteriormente, pero leve, ¿verdad? Para reaccionar, abrir los ojos, balbucear, movilizar una o ambas extremidades, localizar y retirar el estímulo. Digamos, posiblemente presionar un dedo para que la persona pueda reaccionar o hacerle o pellizcar, no sé, ¿verdad? Digamos, ejercer algún estímulo que pueda sentir la persona, que pueda reconocer la persona que se encuentra alterada para poder reaccionar. Y eso nos da también nos da la pauta para poder identificar que la persona todavía está en un estado que reacciona frente a la realidad objetiva. Un estupor profundo sería ya un dolor más intenso que se ejerce para reaccionar, abrir los ojos o movilizar una extremidad. Generalmente el paciente no localiza ni retira el estímulo. Puede presentar también posturas inespecíficas o graves. Entonces, ya digamos cuando, por ejemplo, a la persona se le, digamos, puede hacer de que se le puede golpear para ver si con el golpe reacciona. Y si así con el golpe no reacciona, entonces podemos decir de que hay una situación de estado de conciencia grave, ¿verdad? Porque no reacciona frente a un estímulo doloroso e intenso. Igualmente, un estado de conciencia de coma es cuando el paciente no reacciona a ningún estímulo y requiere apoyo ventilatorio, o sea, con un ventilador para que pueda respirar, y su condición física y clínica suele ser de muy grave. Sin embargo, aún conserva aquellas regiones del tallo cerebral que manda, digamos, al tálamo información, es decir, el cerebro todavía se encuentra operando, pero de una manera restringida, digámoslo así. Y el hipercoma o muerte encefálica, es decir, el paciente ya no responde ni siquiera a ningún estímulo, digamos, si en el coma no responde, pues en este momento ha perdido todos los reflejos del tallo cerebral. Por ejemplo, un reflejo
que nosotros tenemos es tragar. Yo trago, ¿verdad? Aquí estoy con mi yogur y yo trago. No le estoy haciendo marca a usted, ¿verdad? No le estoy haciendo propaganda, la cosa está, pero yo acabo de tragar. Ese es un reflejo básico. Si una persona no puede tragar por sí misma, en un estado, digamos, en una unidad de cuidados intensivos, y si no responde a ese reflejo, prácticamente está dañado y con un muy mal diagnóstico, pronóstico, en el sentido de que ya el cerebro no opera. Y el cerebro sin operar es porque si ya un cerebro que no funciona, que ya no reacciona, simple y sencillamente la persona ha fallecido, ¿verdad? Entonces, es por eso, ¿verdad? De que el hipercoma viene siendo ya como la muerte cerebral y requiere estudios preclínicos para confirmar su condición. Electroencefalogramas, potencial evocados multimodales, el Doppler transcranial o angiografía cerebral, que son técnicas ya de tecnología que den cuenta, digamos, digamos, de las características o cómo se encuentra ese cerebro a nivel, eh, digamos, en su energía interior, digamos, en la electroquímica, digámoslo así, que podemos distinguir en la excitación en algunas partes del cerebro por medio de esa tecnología. Lo que les decía yo, ¿verdad? Por ejemplo, en la foto A, aquí vemos al doctor, ¿verdad? Creo que el doctor, quien toma a la persona, al paciente, del dedo gordo, ¿verdad? Izquierdo, y sitios donde se aplica el dolor para despertar una respuesta ocular, verbal, motora, específica o inespecífica. Retirada, postura de corticación, perdón, y deseveración. Estimulación dolorosa a nivel mundial, en el caso de la foto B y la foto A, y la foto B, estimulación dolorosa del esternón. Entonces, dependiendo de la necesidad y de poder encontrar alguna reacción en un estado de la conciencia de las personas, se podría aplicar uno leve o doloroso según sea, como les digo, digamos, el caso. Ese sería como el descriptivo. Ahora bien, se encuentra, hay una escala de coma de Glasgow que en la década de los 70 del siglo pasado crearon y desarrollaron, ¿verdad?, con pacientes de trastorno craneoencefálico. En un primer momento se utilizó para esto, pero también esto, debido al éxito, ¿verdad?, de esta técnica, también se puede utilizar en otras condiciones neurológicas, neuroquímicas, como, digamos, enfermedad vascular, isquémica o hemorrágica, ¿verdad? Entonces, todo lo que tiene que ver, ¿verdad?, con aspectos en torno al sistema nervioso. Entonces, aquí se encuentra una escala de coma. Entonces, acá nosotros vemos el criterio que se tiene para mayores de 1 año y menores de 1 año, ¿verdad? Es decir, la apertura de los ojos, si es espontánea, lo hace porque la persona lo desea hacer. La apertura del ojo cuando se le habla, ahí está otro criterio. La apertura de ojos con dolor, es decir, como hacerle en el dedito, ¿verdad? Para que despierte o para que por lo menos abra los ojos. Y también, ¿verdad? Ante la ausencia. A nivel verbal, la persona se orienta o parece confusa mientras palabras inadecuadas que diga la persona o sonidos inespecíficos como tartamudeo o tal vez sonidos que no tienen ningún significado, ¿verdad? O la ausencia de todos estos. O sea, una persona que se le habla y no reacciona. Y a nivel motor, ¿verdad? Obedece órdenes, localiza dolor, retirada del dolor, flexión anormal, extensión anormal y ausencia. Entonces, ahí están los criterios, ¿verdad?, que se pueden establecer, digámoslo, según una escala de coma de Glasgow. Acá abajo dice, en esta escala la puntuación más baja, 3,
corresponde al estado de coma, en tanto que la más alta, 15, se asocia al estado de alerta o normalidad. Entonces nosotros sumamos, ¿verdad? Sumamos nosotros estos criterios, según sea, como se encuentre, y si la persona tiene 15, es porque se encuentra normal, pero si ya va bajando, entonces podemos incluso decir que una persona pueda considerarse en estado de coma. Hay estados de conciencia crónicos. Por ejemplo, cuando son situaciones agudas o graves de lo complejo del problema, del estado de conciencia, entonces nosotros podemos identificar estos estados de conciencia según sea, ¿verdad? Un estado vegetativo, en donde la persona no tiene ningún, digamos, o no existe un signo evidente de conciencia de sí mismo o del entorno inmediato. Es, digamos, una persona que se encuentra en la discapacidad para poder interactuar de manera normal con los estímulos que se encuentran alrededor de él. Puede ajustar sus ciclos de sueño-vigilia y requiere apoyo nutricional total. Es decir, a la persona hay que darle de comer. Digamos, la persona puede dormir, puede, digamos, abrir, cerrar sus ojos, pero no tiene la capacidad como para poder interactuar con los demás. Esto puede ser también producto de una hemorragia cerebral, un infarto cerebral, ¿verdad? O un derrame cerebral, como se le conoce también. Y esto también dependiendo de la afectación o los lugares en donde el derrame se haya dado, en qué lugares específicos del cerebro, entonces la afectación puede llevar a niveles vegetativos. Estado vegetativo persistente. Por ejemplo, dependiendo de un episodio neurológico o alguna situación, se ha fijado 3 meses para condiciones no relacionadas con trauma craneal y hasta en 12 meses cuando existe este antecedente. Es decir, con una persona que en cierta manera tiene este tipo de situaciones periódicamente. Debido a su recuperación espontánea que puede ocurrir en algunos pacientes en cualquier momento, estos plazos son actualmente controvertidos. Es decir, es una situación en donde la persona queda en estado catatónico, digámoslo así, un estado vegetativo, un estado que no interactúa, pero luego puede recuperarse. Son situaciones que se dan y que pueden alterar la conciencia. Y está también el estado de conciencia mínimo. Decir, cuando la persona no tiene, digamos, no se observan claramente evidencias de conciencia en la persona o del paciente. Por ejemplo, como dice acá, ¿verdad? Digamos, en el estado de conciencia mínimo, a pesar de la gravedad, puede haber evidencias de conciencia de sí mismo, del entorno, como respuesta afirmativa, negativa, a unas órdenes, verbalización coherente, risa o llanto apropiado a un estímulo con significado emocional, seguimiento o fijación de la mirada, intento de alcance de objetos o localización y retiro del estímulo álgico. Muchos estados de conciencia descritos en el pasado como mutismo asinético y otras condiciones similares corresponden a lo que hoy se conoce como estado de conciencia mínimo. Es decir, una persona que tiene una mínima sensación o digámoslo bien, digámoslo de otra manera, el paciente se encuentra afectado en su capacidad para relacionarse con su medio. Sin embargo, aparecen en el paciente algunas, digamos, rasgos de interacción ínfimos, digamos, pequeños, mínimos, en los que trata la persona de interactuar, puede derramar lágrimas, puede sonreír por algunos momentos, ¿verdad? Pero su interacción está gravemente afectada. Ahora bien,
hablando de un segundo aspecto dentro del neurodiagnóstico, ya hablamos de la conciencia, ¿verdad? El estado de la conciencia. Ahora hablamos también de las funciones mentales. Las funciones mentales que nosotros hemos hablado eh, en esta unidad, digamos, percepción, atención, lenguaje, inteligencia, pensamiento, eh, todos estos procesos psicológicos básicos eh, son funciones mentales. Digamos, acá puede decir, digamos, en la diapositiva, las funciones mentales son capacidades que traducen la integralidad de un sistema senso-perceptual, la rememorización del aprendizaje mismo, la integridad de mecanismos subcorticales que sustentan el pensamiento y la capacidad de manejar información o eventos de forma simultánea. Es decir, una función cerebral, nosotros podemos estar, digamos, escuchando música y escribiendo en la computadora. Nosotros podemos realizar muchas actividades, nos damos cuenta, estamos pensando, estamos hablando, es decir, todas las funciones mentales, nosotros podemos llevar, digamos, a hacer muchas actividades simultáneas sin darnos cuenta. Eso nos lo permiten las funciones cerebrales, las funciones mentales más bien. Las funciones mentales separan a nuestra especie de las demás, ¿verdad? Como habíamos hablado nosotros en la clase pasada de los frontales, que son los lóbulos frontales, nos humaniza, ¿verdad? Nos convierte en un género, en el género humano, ¿verdad? Las funciones que se exploran son orientación, atención, lenguaje, memoria, pensamiento, juicio, cálculo, capacidad de abstracción, analogía, afecto, nocias, praxias, percepción, actividad psicomotora, aptitud e introspección, entre otras. Las funciones mentales suelen ser más de carácter descriptivo, es decir, más de carácter cualitativo. Y varía su extensión, ¿verdad? Dependiendo si que es elaborado por el neurólogo, por el neurocirujano, por el psicólogo o por el neuropsicólogo. Evidentemente, el psicólogo y el neuropsicólogo tienen más, digamos, por su misma preparación, tendrán mayor capacidad como para poder tener esos detalles o esas sutilezas en cuanto a la observación de estos procesos mentales. El neurólogo, el neurocirujano le importan más los aspectos físicos, las estructuras físicas del cerebro, mientras que el psicólogo o el neuropsicólogo tendrá más claro, digámoslo así, la función que desempeña esa estructura que el neurólogo o el neurocirujano tendrá mayor pericia o capacidad para poder detallar. En todo caso, ¿verdad? Se requiere también, ¿verdad?, de un estado de conciencia alerta o vigilia para su cabal evaluación y validación. Es decir, los procesos mentales o los estados mentales no se podrán, digamos, cualificar ni también cuantificar también, ¿verdad? Pero en todo caso poder dar, digamos, poder reconocer si la persona está realizando un proceso de memorización, por ejemplo. Y eso solamente se realiza en estado de vigilia o en estado de alerta. Si una persona está dormida, no va a poder realizar, o está en un estado de coma profundo, o un estado de conciencia mínimo, muy difícilmente vamos a nosotros a corroborar si realiza estos procesos o estos, digamos, estas funciones mentales. Ay, me voy para atrás, perdón. Por ejemplo, hay un estado confusional agudo que tiene que ver que afecta más bien las funciones mentales. Perdón. Se trata de un síndrome, digamos, el delirio, la psicosis tóxica o el síndrome cerebral orgánico, que tiene que ver mucho estos estados, estos fenómenos o estas situaciones que afectan las funciones mentales tienen que ver con el síndrome de abstinencia. El síndrome de abstinencia que tiene que ver con que el paciente ha estado en un consumo desmedido
de drogas, de psicoactivos, pero que después de un cierto tiempo de no consumirlas, hay algunas manifestaciones físicas que afectan las funciones mentales. Y aquí dice, ¿verdad? El estado confusional agudo tiene que ver con un síndrome neuropsiquiátrico complejo, tiene múltiples, digamos, la etiología tiene que ver, ¿verdad? Con aquellos aspectos que originan la enfermedad, ¿verdad? Aquellos factores, pueden ser múltiples factores, ¿verdad? Uno de ellos puede ser el hecho del consumo de drogas, otro puede ser ya características propias, digámoslo así, de alguna enfermedad o algún trastorno o algún otro trastorno mental, etcétera. Inicio agudo, curso fluctuante y de breve duración. Digamos, agudo en el sentido que es traumático, es decir, una situación muy fuerte, ¿verdad? Fluctuante en el sentido de que se puede ver que en el episodio la situación puede ser aguda, pero también tiende a ser más leve, pero digamos, fluctúa y no es de tanta duración. Alteración de las funciones mentales, por ejemplo, la inatención, desorganización del pensamiento, alucinaciones, delirios, somnolencia, estupor, etcétera. Puede ser hiperactivo, hipoactivo o mixto. En el sentido de hiperactivo, de estar en una gran, digamos, la persona angustiada, que tiene alucinaciones, que escucha sonidos, que alguien le habla, y que se puede sentir desesperada, ¿verdad? O bien puede quedar en hipoactividad, que vendría siendo como lo contrario a la hiperactividad, ¿verdad? O sea, simplemente la persona se queda fija. O puede ser mixto, variado, puede tener una gran cantidad, abundancia de movimientos, pero también en algún momento puede quedar, digamos, fijo o, digamos, postrado. El ejemplo clásico es el delirium tremens, que tiene su origen gracias a la abstinencia entre los alcohólicos, lo que les decía anteriormente. Ahora bien, otro factor para poder usar, digamos, para poder reconocer o para poder realizar diagnósticos, neurodiagnósticos, tienen que ver con los nervios craneales. Ya las compañeras, no me recuerdo quién fue el grupo, que tuvo la exposición en la primera unidad de la asignatura como parte de la evaluación final de la unidad 1, hablaron acerca de los 12 pares de nervios craneales. Sus funciones pueden ser aferentes o eferentes. Aferentes, como ya hemos dicho, acuérdense ustedes de la palabra que afecta, es decir, a mí, digamos, el fuego me quema, digamos, aferente me afecta, digamos, y digamos, esta sensación de ardiente, ¿verdad? Del fuego me hace, ¿verdad?, de que yo lleve el mensaje por medio, digamos, por el receptor, digamos, bajo la espina dorsal, la médula espinal, y de ahí la sensación aferente la ubica el tálamo en determinadas regiones, puede ser en los parietales o puede quedarse en las zonas según sea la sensación del dolor, y eso hace también que haya una reacción eferente de efectuar un cambio, es decir, o también hacer un cambio de movimiento. Pero bien, aclaración refrescando un poco de lo que se refiere a la palabra, el término aferente, eferente. Aferente tiene que ver, ¿verdad?, con lo sensitivo, y lo eferente con la ejecución motora, ¿verdad?, o visceral. Entonces, los nervios craneales integran información en el tallo cerebral, como ya habíamos dicho anteriormente, o en el cerebro directamente, en tanto que los eferentes tienen su origen en el tallo cerebral y lo abandonan para inervar músculos, ganglios autónomos y glándulas, todo bajo un control supranuclear estricto. Hablando siempre de lo que son las funciones aferentes, eferentes, en este caso de los 12 pares de nervios craneales.
Y acá en esta tabla muy completa, podemos encontrar nosotros en una columna los 12 nervios craneales, los 12 pares, la función que ejerce cada uno de estos pares y luego a dónde se originan, ¿verdad? A dónde se encuentra la ubicación de esos nervios y cuál es la manera de explorar. Por ejemplo, nos vamos a quedar solamente con el caso del nervio primero, olfatorio, que su función es olfacción, ¿verdad? Es decir, oler, olfatear. Su origen está en las fibras del nervio olfático rico en la mucosa olfatoria, es decir, nosotros en nuestra nariz, digamos, tenemos receptores en la mucosa, ¿verdad? Digamos, adentro, en el interior, eh, que nos permiten a nosotros diferenciar un olor de, por ejemplo, cuando estamos saboreando comida, si nosotros olemos, estamos en algún lugar, entonces huele aquí a pollo, ¿verdad? Aquí huele a comida, digamos, a pizza, ¿verdad? Etcétera. Entonces nosotros podemos distinguir. Entonces la exploración para poder hacer, digamos, un examen a una persona, para poder saber si puede hacer digamos, el ejercicio de olfatear o reconocer o, digamos, reconocer olores, simple y sencillamente se hace con una sustancia olorosa en cada fosa nasal, que la persona identifique el olor, ¿verdad? Uno, digamos, uno de los criterios para poder reconocer si una persona tiene el SARS-CoV-2 o coronavirus es que pierde el olfato. Y entonces los doctores cuando verifican, le ponen una hoja de, no sé, digamos, pueden ponerle olor a alcohol. Huela, ¿qué es? Cierre los ojos y huela qué está oliendo. Y si la persona reconoce el olor, pues evidentemente esta persona por lo menos, digamos, olfato no se ha alterado. Pero personas que sí, digamos, que tuvieron COVID o que están, lastimosamente, están en ese trance y que pierden el sentido del olfato. Pero bien, ustedes por el tiempo, ¿verdad? Porque no nos vamos a poner a ver toda esta tabla. Ustedes podrán ver, ¿verdad? Cómo los distintos profesionales de la salud pueden, en la columna 4, en la cuarta columna, digamos, contando de la izquierda a la derecha, eh, se puede explorar la reacción o cómo podemos comprobar nosotros si ese nervio craneal está funcionando o no, ¿verdad? Ok. El examen del sistema motor, digamos, de la motricidad de la persona. Hemos hablado de estado de la conciencia, hemos hablado, ¿verdad?, de los nervios craneales, ¿verdad? Y también hemos hablado de la función, de las funciones mentales. En este momento nos toca hablar del examen del sistema motor. Cómo, digamos, un neuropsicólogo, un psicólogo, un neurocirujano o un neurólogo puede reconocer afectaciones en el sistema motor de la persona. El sistema motor cumple con aquella función de que nosotros nos podamos dirigir a cualquier parte, ¿verdad? Si ustedes quieren ir al baño, caminan y van y regresan, ¿verdad? Es decir, no hay ningún problema. Pero digamos, hay personas que sí podrían registrar alguna disfunción para poder realizar un movimiento con la mano, con el cuello, ¿verdad? Con las piernas. Y entonces se evalúan aspectos tales como fuerza, se evalúan aspectos tales como tono muscular y masa muscular. Vamos a ir viendo cómo es que se hace este registro. Por ejemplo, cuando se habla de medir la fuerza, digamos, yo agarro una cosa, digamos, y lo puedo sujetar duro, o puedo yo también para correr. Cuando ustedes corren, cuando ustedes hacen deporte, su sistema motor muscular se tonifica, ¿verdad? Es decir, se pone rígido, se pone duro.
porque están ejerciendo también están teniendo un desempeño físico que implica un nivel de rendimiento y por lo tanto también esto implica que el cuerpo se disponga o que se mantenga en una situación conveniente para poder realizar ese tipo de maniobras. Entonces, la fuerza se cuantifica de acuerdo a una escala propuesta por el Medical Research Council, ¿verdad? De la siguiente manera. Es un criterio de 0 a 5. Si ustedes podrán ver, acá están punteadas 5 criterios. 6 criterios, ¿verdad? Pero contando, incluyendo al 0. Por ejemplo, si no hay contracción no hay contracción, por ejemplo, hacer así a la mano, hacer el puño, hacerle fuerte. Si no hay contracción en ningún músculo, entonces podemos estar ante la presencia de una parálisis total o paraplegia, es decir, una persona que no tiene la capacidad para poder realizar movimientos voluntarios. Entonces tiene un criterio de 0. La contracción que no desplaza la extremidad o articulación. Pueden haber contracciones como por ejemplo el hecho mismo de poder mover el pie, pero también eso de mover el pie, pero cuando yo pongo el pie en el suelo, tengo francos problemas para poder movilizarme y no poder hacerlo. Pero yo puedo mover el pie, es decir, yo ahorita estoy moviendo el pie, pues decir, pero yo sé que cuando tenga que desplazarme, cuando termine la clase, me levanto de aquí del escritorio, de la computadora, y no tengo mayor problema como para ir dirigirme a la cocina, ¿verdad? Pero hay personas que pueden hacer este movimiento, pero no pueden realizar una función, ¿verdad? Determinada como caminar. Ese tiene un criterio 1. El desplazamiento articular leve sobre el plano horizontal. Un desplazamiento, digamos, con algún nivel de problemas, pero que se desplaza a un nivel 2. Desplazamiento articular que vence la gravedad, es decir, digámoslo así, poder, digamos, hacer un movimiento de levantar la mano. Puede tener un criterio de 3. Y existe movimiento contra resistencia. Digámoslo así, nos protegemos. Es como, por ejemplo, cuando en este criterio es que nosotros hacemos, no sé si ustedes ya han jugado eso, pues que te hacen como que te van a pegar. Entonces la persona tiene alguna reacción física, motriz para poderse defender. Entonces ya hay una voluntad mayor, o es que más bien no es una voluntad mayor, perdón, es porque ya tiene la capacidad de poder hacer movimientos voluntarios, o podrían ser reflejos, pero que ya demuestra esa posibilidad o esa habilidad, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes, no sé si ya habrán pasado por esa triste situación de que ya se han caído caminando y de repente nos caemos, es decir, ya nos ha pasado, a mí me ha pasado varias veces, pero en todo caso, lo que hacemos nosotros para no darnos más golpe es que, por ejemplo, si creemos de que nos vamos a golpear la cara, ponemos las manos, ¿verdad? Como una especie de defensa para protegernos, digamos, la cara, o para no darnos un golpe muy duro en la cabeza, ¿verdad? Entonces, nos protegemos, ¿verdad? Y es posible que puedas tener aquí raspones, como decimos en buen salvadoreño, digamos, puedes tener, digamos, lesiones, pero con digamos, es un movimiento voluntario o un movimiento reflejo también puede ser que, tenemos la capacidad de poder hacer, ¿verdad? Tenemos la habilidad, tenemos la capacidad porque
nuestra motricidad no se encuentra tan afectada. Y cuando la fuerza es normal, es decir, movernos, caminar, bailar, correr, digamos, acostarse, ¿verdad? Poder bañarnos sin ningún nivel de dificultad, ¿verdad? Cambiarnos la camisa, etcétera. Tenemos la capacidad para poder hacer cualquier movimiento, entonces la fuerza es normal. Entonces serían los criterios para evaluar la fuerza de una persona para poder verificar si hay alguna discapacidad. Y aquí vemos algunas maniobras, ¿verdad?, que realizan los doctores, los neuropsicólogos, los neurocirujanos o los neurólogos. Perdón. Por ejemplo, ahí aparece la maniobra de Barré normal. Entonces, estos criterios pueden establecer algún nivel de normalidad o anormalidad, de funcionalidad o de disfuncionalidad de algunas partes de nuestro cuerpo frente a una lesión que pueda darse en el sistema nervioso central o en el sistema nervioso periférico. Vemos una figura abajo, figura A y figura B, de la maniobra de Mingazzini. La postura anormal por discreta caída de la extremidad inferior izquierda. Vemos nosotros que acá, en la figura A, hay anormalidad, porque no puede poner los pies, digamos, en esta postura normal. Vemos aquí como que están arqueados, ¿verdad? Y puede ser ya por alguna afectación, como les digo, de los nervios, a nivel periférico o a nivel sistema nervioso central. El tono muscular tiene que ver con la capacidad o la resistencia a la movilización pasiva y se explica por la participación del arco reflejo miotáctico medular y la vía piramidal, extrapiramidal y cerebelosa. La determinación del tono muscular es una cuestión de experiencia personal y resulta difícil de evaluar cuantitativamente. Entonces, las variaciones en el tono muscular normal pueden ser de hipertonia o hipotonia. El tono muscular tiene que ver con, digámoslo así, qué tan, digamos, eficiente, digamos el término, puede reaccionar digamos, nuestro sistema muscular. Por ejemplo, yo les decía anteriormente, el tono muscular puede darse en función, ¿verdad? Por ejemplo, cuando están ustedes desarrollando una actividad física, están en el gimnasio, están ustedes realizando algún deporte, evidentemente para eso también se requiere fuerza, pero también el tono muscular en el sentido tiene que ver, ¿verdad?, con el hecho mismo de que nosotros no nos lesionemos fácilmente los nervios, ¿verdad?, o nos lesionemos el músculo. Entonces, cuando se habla de hipertonia e hipotonia, por ejemplo, en el caso de la hipertonia, se puede hablar de distintos, ¿verdad? La espasticidad y la rigidez, como también la paratonia. Pero bien, en la hipertonia, la espasticidad al principio del movimiento pasivo de la extremidad explorada se presenta resistencia o aumento de tono, lo cual vence abruptamente como el fenómeno de la navaja en el muelle. Predominan los músculos antigravitatorios flexores de los miembros superiores y extensores de los inferiores. Ocurre por lesiones de la vía piramidal. Entonces, también está la cuestión de la rigidez. Se producen lesiones en la vía extrapiramidal. En la exploración pasiva se detecta una resistencia que es uniforme desde el inicio hasta el final, para dar la impresión que está doblando un tubo de plomo. En la enfermedad de Parkinson, el signo de rueda dentada es debido a la hipertonia y el temblor asociado. Digamos de que estos criterios en cuanto al tono
tendrán que ver con esa posibilidad de realizar movimientos voluntarios y también de realizar movimientos reflejos. Y esto, digamos, la hipertonia puede caracterizarse, ¿verdad?, por su espasticidad, por su rigidez, o también por la paratonia, que tendrá que ver, ¿verdad?, con el aumento del tono constante en oposición al movimiento en cualquier dirección. Se observan lesiones del lóbulo frontal y en algunas demencias. La hipotonia es la pérdida del tono normal. Los músculos se observan y palpan flácidos y blandos. Por ejemplo, cuando una persona en silla de ruedas, por no utilizar las piernas, digamos, el tono muscular, digamos, la fibra muscular tiende a ser, digamos, más flácida, más blanda, menos desarrollada. Entonces, lo que permite el tono muscular es poder realizar actividades con los músculos sin mayor problema. Poder levantar una pesa, poder andar en bicicleta, en una cuesta, ¿verdad? Hacer un ejercicio, o poder nadar a velocidad, ¿verdad? O sea, a un nivel profesional. El tono muscular tiene que ver con, digamos, con el desarrollo del músculo, ¿verdad? Entonces, y eso está directamente relacionado con estas regiones piramidales, extrapiramidales, que tienen que ver con los ganglios basales, ¿verdad?, con el putamen y con aquellas regiones que tienen que ver con el sistema premotor, que ya estudiamos nosotros y que son parte de los frontales. Perdón. Ok. Entonces, como les decía, el tono muscular también se distingue la masa muscular, el trofismo. Digamos, la masa muscular tiene que ver también con el desarrollo de los músculos, tiene que ver con edad, con el género, con la constitución corporal, con la profesión, con el estado nutricional y la actividad física. El tamaño de los músculos o las características de los músculos, o la estructura, digamos, física de los hombres es distinta de las mujeres. Y están dados también cambios en el tono, en la masa muscular. Algunos hombres, por su constitución propia, por su dotación genética, tienden a ser hombres más corpulentos. Y, digamos, las mujeres tienden, por lo normal, a tener, digamos, un desarrollo de su masa muscular con mayor cantidad, digamos, de agua. Digámoslo así, digamos, las mujeres tienen, digamos, características genéticas que las caracterizan con un tono y con una masa muscular distinta a la del hombre. En la generalidad, no digo que siempre, ¿verdad?, porque hay mujeres que también tienen características propias de una constitución corporal, digamos, aquellas gimnastas o, digamos, aquellas atletas que desarrollan una mayor masa muscular o un tono muscular según sea el deporte. Pues bien, mediante inspección y palpación, el examinador evalúa la masa muscular con las siguientes posibilidades. Puede encontrarse una atrofia muscular en la cual hay pérdida del volumen del músculo. Tiene que ver de verdad con enfermedades que están directamente relacionadas con aquella relación que existe a nivel motoneuronal, ¿verdad? Digamos, la expresión motoneurona tiene que ver con todo el proceso que las neuronas o las distintas regiones del cerebro ejecutan de manera conjunta para poder realizar determinados movimientos. Entonces,
en distintos músculos. Por ejemplo, cuando ustedes le hacen así pues, digamos, los chicos cuando andan que demostrando su fuerza muscular, ¿verdad? Se ponen así a mostrar su cuerpo, ¿verdad? Entonces, eso es la posibilidad es la posibilidad de la normalidad, digámoslo así, que todas las personas puedan tener capacidades físicas o musculares, pero a otras personas por distintas enfermedades pueden tener alguna atrofia motriz, muscular, perdón. Entonces, acá tiene que haber, ¿verdad? Una atrofia muscular marcada y asimétrica ocurre en lesiones de las raíces y el nervio periférico. Los patrones simétricos proximales suelen corresponder a miopatías y a los distales y a neuropatías. La hipertrofia, por su parte, es el aumento de la masa muscular. Se observa en individuos atléticos y en distrofia muscular o miotonía congénita. Digamos, pueden haber personas que desarrollan un cuerpo por el hecho mismo de realizar ejercicio físico intenso e hipertrofia, es que se hacen más fornidos, y también puede ser por alguna enfermedad. El hecho mismo de esta hipertrofia que te pueda, digamos, hay personas que tienen, digamos, mujeres, ¿verdad? Que tienen características corporales poco femeninas, ¿verdad? O bien hombres que también tienen características físicas parecidas a las de las mujeres, pero eso también tendrá que ver, ¿verdad? Con desbalances hormonales y otro tipo de situaciones que pueden crear, ¿verdad? Un aumento en la masa muscular, ¿verdad? Más que todo aquí la hipertrofia se trata de que en exceso, digamos, el desarrollo de los músculos o un conjunto de músculos. Por ejemplo, aquí vemos la foto de una atrofia muscular en la región tenar e hipotenar de ambas manos, así como el antebrazo izquierdo del paciente con neuropatía motora con bloqueo de conducción. Entonces, nosotros podemos ver, digamos, las características de las manos por la misma atrofia. Es decir, vemos acá, digamos, los dedos, ¿verdad? Como que se encuentran, digamos, con características disfuncionales. Es decir, a esta persona seguramente se le va a ser sumamente complejo desarrollar actividades con los dedos. Es decir, qué sé yo, digamos, puede ser que, por ejemplo, la persona no pueda tomar el lápiz. Puede ser que la persona a la hora de tomar su sopa se le caiga la cuchara, ¿verdad? Es decir, no poder utilizar tijeras, no poder tocar piano, no poder tocar guitarra, es decir, no poder digitar en un teclado, ni chatear, ni estar con el teléfono celular ahí escribiendo, es decir, el mundo de o sea, nosotros podemos tener, digamos, de repente por alguna enfermedad, ¿verdad? Algún tipo de atrofia. Esperemos que no, ¿verdad? Esperemos que no. Pero nosotros vemos que cómo el mundo se le puede complicar a cualquier persona, perdón, con este tipo de situaciones de atrofia, ¿verdad? Ok, jóvenes. Espero yo de que con esta explicación de lo que se ha trabajado pueda servir para que ustedes puedan comprender más acerca del tema. Voy a dejar también un espacio de la clase que viene para ver si hay alguna duda con respecto al material de esta clase. Entonces, voy a llegar hasta acá y les deseo un feliz fin de semana y nos vemos el próximo día miércoles. Cuídense. Nos vemos.